Bienvenidos hermanos a un nuevo podcast, ¿verdad? De Nueva Vida con Propósito, un día más donde estamos compartiendo, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, ¿verdad? En este tiempo de campaña, un tiempo que el Señor ha traído para transformar nuestras vidas, ¿verdad? Por medio de la palabra. Entendemos de que pues necesitamos ser transformados. Hay muchas cosas en nuestra vida que cambiar, que Dios quiere mejorar en nosotros y pues hoy vamos a contar un poquito, ¿verdad? Esa experiencia que hemos tenido durante esta campaña, pero sobre todo vamos a contarla desde el corazón, ¿verdad? Desde lo que, como nosotros le decimos, desde lo que es el pulmón de la iglesia, que son nuestros grupos conducidos con propósito. Y hoy para hablar un poquito del tema, para hablar de toda la experiencia de los grupos conducidos con propósito, tenemos como compañeras de este podcast a mi hermana Juanita, ¿verdad? Y a mi hermana Emma, que pues están con nosotros trabajando mucho en lo que son los grupos conducidos con propósito. Entonces, darles la bienvenida, hermanas. ¿Cómo se han sentido en los grupos? ¿Cómo han vivido la experiencia? ¿Qué nos pueden contar un poquito, tal vez, hermana Juanita? ¿Cómo ha vivido usted su experiencia en los grupos conducidos? Sí, hermanos, realmente para mí ha sido una experiencia nueva. Cuando empezamos con los grupos, en sí nunca había compartido con un grupo y llega uno a familiarizarse. Es como una familia, ese grupo es en el cual nosotros podemos contar nuestros propios testimonios, podemos hablar también de la palabra, ¿verdad? Que es tan importante la palabra de Dios, que es lo principal en el grupo conducido, que se toca la palabra. Y la palabra dice que es vida, ¿verdad? Y nos da vida. Y así de esa manera la damos en los grupos, ¿verdad? La compartimos. Y vemos el cambio de muchas personas en esos grupos. Es muy importante en sí la relación de compañerismo, ¿verdad? Esa unidad que habla Cristo Jesús, ¿verdad? De estar en una sola unidad, en un mismo sentir. Entonces eso es tan importante en los grupos conducidos y realmente es una experiencia muy, muy enriquecedora, transformadora, de familiaridad, de compañerismo, de compartir. Bueno, yo creo que no acabaríamos de decir, ¿verdad? Las cosas de que realmente es un grupo conducido en estos momentos, ¿verdad? Así es, hermano, que el Señor me los bendiga. Es algo muy importante lo que estábamos, ¿verdad?, diciendo de los grupos conducidos con propósito. Las experiencias que hemos tenido, los testimonios que hemos, ¿verdad?, escuchado en nuestros grupos conducidos también, es algo muy importante. Bueno, como líder de un grupo, he aprendido demasiado. Es algo muy importante también porque hemos aprendido de qué manera podemos estudiar la palabra también. Escuchamos testimonios, escuchamos vivencias de cada uno de los hermanos que participan en un grupo. A principio yo era oyente nada más de un grupo, pero cuando se me dio la oportunidad de ser parte de un grupo como líder, eso fue algo muy especial, muy bonito, porque estamos viviendo la palabra en nuestro corazón y la compartimos como grupo, ¿verdad? La vivimos como grupo. Entonces digo yo que es algo muy importante estar en un grupo conducido con propósito. Si nosotros nos ambientamos en nuestro diario vivir, en los trabajos, nosotros generalmente tenemos compañerismo, ¿verdad? Generalmente entramos a un trabajo y tal vez nuevos, obviamente uno entra como un poquito aparte de las personas, pero con el tiempo usted se va familiarizando con la gente, que va haciendo compañeros y usted forma su grupito como de caminar, ¿verdad?, con ellos. Incluso a veces se hace grande el grupo porque usted ya con el pasar del tiempo usted logra tener una buena relación con muchas personas que usted tal vez no conoce, incluso hasta muchas cosas que usted con ellos no comparte, muchas ideologías o muchas cosas.
pero sigue siendo compañero de ellos en el trabajo y se llevan bien, ¿verdad? En las familias pasa, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios, en las universidades, tenemos esa capacidad de ser compañeros, ¿verdad? De tener grupos, de familiarizarnos. A veces en la iglesia no hemos tal vez comprendido de que también tenemos esa opción de tener un grupo, ¿verdad? Que puedan ser nuestros compañeros, pueden ser nuestros amigos, y como la Biblia lo dice, son nuestra familia. Pero creo que a través de los grupos hemos visto que también podemos tener amigos, podemos tener compañeros, podemos tener nuestro grupo de celebración de cosas, de cumpleaños, de contarnos problemas. Llegamos incluso a ser afines con muchas personas, ¿verdad? Que ya en el grupo nos permite conocernos un poquito más. Entonces ya como que la relación, ¿verdad?, va mejorando en ese sentido. Entonces digo yo que tal vez las personas deberían darse esa oportunidad. Y yo creo que los grupos nos dan esa oportunidad de saber de que no tenemos que venir solo a la iglesia, escuchar la palabra y volvernos a ir, sino que los grupos nos permiten entender de que podemos ser familia, ¿verdad? Que podemos ser amigos, de que podemos ser compañeros, compartir un café en la casa, compartir una comidita, compartir tantas cosas buenas que de verdad se comparten, que incluso lo hacemos con la gente de afuera, ¿verdad? Compañeros de trabajo, amigos, vecinos. ¿Por qué no también poderlo hacer, verdad? Como el Señor lo manda a través de los grupos, ¿verdad? No sé qué les parece eso. Sí, hermano, eso que dice usted de que se vuelve tan familiar y tan allegado a las personas que hasta llegan a compartir cosas, digamos, confidenciales, llama uno, ¿verdad? De que vive esa persona, pero no para, ¿verdad? Para que sepamos nada más, sino porque esa persona quiere que oremos por ella, quiere que le demos un consejo a través de la palabra. Sí, quieren desahogarse, ¿verdad? Ellos y que uno les pueda también dar esa palabra de esperanza, de fe, de testimonio. Vea, hermano, yo ya pasé por ahí, yo ya, ¿verdad?, pasé esta situación y Dios se glorificó en ello y hizo esto y esto, ¿verdad? Que muchas veces uno, ¿verdad?, le dice qué hizo en la vida de uno. Y me ha tocado vivir también milagros, ver milagros de Dios. Y para testimonio lo doy realmente que en un grupo, uno de pareja tomó la mala decisión, ¿verdad? Porque de ahí en la vida se toman, ¿verdad? La idea sería buenas decisiones, ¿verdad? Pero a veces se toman malas decisiones y esa persona se tomó un veneno. Y nosotros de ese día llegamos solo por obra de Dios, como grupo, y oramos por esa persona, declarando esa palabra de que aunque viviéramos cosas mortíferas, dice la palabra, que no nos haría, no nos dañaría. Y oramos ahí unidas y Dios se glorificó en ese hombre, se lo llevaron al hospital, era para que ese hombre hubiera muerto. Y aún así Dios lo levantó. Y para hoy ser un testimonio de él se congrega, él está compartiendo como parte del grupo y él habla de que los médicos le dijeron no tiene nada, era para que como mínimo la garganta se le hubiera afectado, nada. Entonces ahí vemos la mano de Dios, cómo Dios también nos usa si nosotros permitimos, ¿verdad?, a través de ese grupo, y nos duele tanto como si nos estuviera pasando a nosotros, ¿verdad? Las situaciones que vive cada quien, ¿verdad? Qué bonito que Dios nos permite a través de la experiencia de los grupos apoyar a las personas, ¿verdad? Saber de que podemos servir en la iglesia, claramente está, pero eso de que alguien esté pasando una necesidad, independientemente
cuál sea la necesidad que a todos nos puede ocurrir, pero que alguien nos preste el oído para escuchar, que alguien nos ayude en un momento de dificultad, ¿verdad? O que alguien simple y sencillamente, ¿verdad? Ore por nosotros. Yo creo que es algo que es muy estimulante. Y la Biblia nos habla un poco de eso, de estimularnos los unos a los otros, de estimularnos a las buenas obras. Entonces, en los grupos, ¿verdad? Que tal vez no lo podemos hacer en la iglesia porque venimos prácticamente al culto, pero el día que compartimos, tal vez podemos abrir un poquito nuestro corazón y compartir, me está pasando tal situación, me está pasando esto. Entonces, el ser apoyo para otras personas, yo creo que es una de las experiencias más gratificantes. Muchas veces incluso contamos de que en los trabajos nosotros escuchamos, o una persona se nos acercó, mire usted que a Dios lo escucha, ¿verdad? Como regularmente dicen siempre. Usted no puede dar un consejo, como usted decía. Bueno, el grupo es un lugar donde podemos compartir eso, ¿verdad, hermana? Sí, es algo muy importante, ¿verdad? La confianza que tenemos cuando compartimos en los grupos. Ahí es donde vemos también el compañerismo entre nosotros mismos, porque tal vez el hermano tiene la confianza, ¿verdad? De decir algo, ¿verdad? Algo que le está pasando y que sabemos de que va a sentir un apoyo, ¿verdad? Entre hermanos para orar por él también, ¿verdad? Y vivir esos momentos, porque como dicen, el problema del hermano es problema de nosotros también, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que vivir en los grupos conducidos. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, ¿verdad? Es algo muy importante también, como dicen, acercamos más al hermano a la iglesia también, porque puedo hablar del grupo que yo he tenido. Todos los que están en el grupo son parte de la iglesia, son servidores de la iglesia, ¿verdad? Porque es algo muy importante no solo hablarle de la palabra, sino que acercarlo más hacia nuestra iglesia, ¿verdad? Y que compartamos las vivencias que hemos tenido, ¿verdad? Porque todos, algo también muy importante que en los grupos es que lo que conversamos, ahí queda también dentro de los grupos, ¿verdad? Así como compartimos también cumpleaños, despedimos el año con gozo, con alegría, ¿sí? Entonces eso es algo muy bonito donde no estamos pendientes si el hermano pudo dar o no pudo dar, nos como dicen, nos proponemos en hacer algo. Cada uno de ellos tienen un rol que tienen que cumplir, ¿verdad? Por lo menos en el grupo, ¿verdad? Que sabe qué es lo que tiene que hacer y al final todo queda, como dicen, como el Señor así lo quiere. Compartir, ¿verdad? Lo importante es compartir también la palabra, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito. Yo por lo menos digo yo, invitemos, llamemos a las personas, ¿verdad? Porque también, como dicen, no es la cantidad, sino la calidad de lo que debemos de dar en un grupo conducido con propósito, que es algo muy importante, la palabra de Dios. Y eso precisamente, ¿verdad, hermana Emma? De hecho, usted nos está dando una palabra ahora, que antes de que entráramos a grabar este espacio, de que en los últimos tiempos, ¿verdad? La palabra no va a ser tan fácil, no la vamos a hallar tan fácilmente. Hoy que tenemos la posibilidad, como usted decía muy bien, hermana Emma, de un grupo donde hay confianza, poder opinar de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos básicamente, ¿verdad? Alguien pone un tema, ¿verdad? Hoy en estos días que estamos compartiendo en esta campaña de Transformados por la Palabra, el cómo aprender un poquito la Biblia, ¿verdad? Cómo entenderla de una forma más fácil, más efectiva. El poder opinar, ¿verdad? El escuchar al hermano, cuál es su opinión. Creo que eso nos va ayudando a crecer, nos va edificando. Entonces, creo que es una forma muy... A veces uno viene a la iglesia y escucha una palabra y tal vez se queda ahí como que, ¿verdad? Pero cuando ya va al grupo, escucha la opinión de uno y escucha la opinión del otro y llegamos a una conclusión bíblica de lo que el Señor nos quiere decir. Yo creo que eso nos va ayudando a crecer, a cimentarnos, a estar más estables en el Señor, ¿verdad? Y a ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Es que si estamos lejos de Dios nos va a costar mucho entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero entre más cerca estemos, yo creo que vamos a entender un poquito, como dice la Escritura, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, esa parte de compartir la palabra, yo creo que en este tiempo es muy importante, ¿verdad?
Sí, sí, realmente es así, porque la palabra dice que la palabra es vida, ¿verdad? Y hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que uno dice entenderla, pero el entendimiento pues proviene del Espíritu Santo, Claro. ¿verdad? Y sabemos que nosotros pues como seres humanos tal vez vamos a estar un poco limitados en llegar a llegar a esa plenitud, ¿verdad? Pero va a haber un día que sí llegaremos a esa plenitud, ¿verdad? Pero es más según fácil, la digamos, promesa. si yo puedo, digamos, entender yo una parte, Ujú. tal vez la parte que yo no entiendo, usted la entendió, o Dios se la dio a usted en el momento de la enseñanza o del grupo, y donde usted lo habla, lo testifica, por decirlo de alguna forma, ahí en el grupo, digo, mira, yo no había visto eso, ¿verdad? O esa parte Dios no me la había hablado a mí. Porque Dios nos va a hablar a todos independientemente, ¿verdad? O sea, como personas. Lo que usted vaya aprendiendo de Dios, su conocimiento de Dios, a mí me va a edificar, me va a ayudar. ¿Verdad? Lo que la hermana Emma vaya aprendiendo de Dios, conociendo a Dios, lo que Dios le va revelando a ella o le va mostrando a ella, que tal vez no me lo va a mostrar a mí porque somos personas diferentes, va a hacer de que yo vaya conociendo esa parte de Dios que tal vez no estoy conociendo yo, ¿verdad? En mi relación con Dios. Qué importante eso, ¿verdad? Sí, y los mismos hermanos en el grupo dicen, ay, yo no había visto eso de esa manera que usted que lo está diciendo, ¿verdad? No nuestro propio parecer, sino basados, ¿verdad? En la esencia, en el fondo, pero no lo había captado de esa manera. Y también ellos tienen la confianza de preguntar, porque como dice usted, ¿verdad? A veces en el culto no vamos a levantar la mano y vamos a decir, no entiendo, pastora, o no entiendo, pastor, ¿verdad? Entonces, sino que entonces en el grupo, todas esas dudas, todas esas cosas que no entendemos, se despejan ahí como parte del grupo, ¿verdad? No es que tal vez todo lo vamos a saber, pero igual, lo que no sabemos, igualmente tenemos personas en la congregación instruidas, donde nosotros nos podemos acercar a ella y llevar esa respuesta a ese hermano, ¿verdad? No es que todo, ¿verdad? Lo vamos a tener la respuesta inmediata muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? ¿Qué opina usted al respecto, verdad? De eso, ¿verdad? De que a veces o le hacen preguntas a uno, ¿verdad? Que tal vez en el grupo uno dice, bueno, hay que ser sincero y traer verdad, ¿verdad? No lo sé, pero le voy a averiguar, ¿verdad? Así es, para darle una respuesta. Así es, yo siempre les digo, ¿verdad? De que el mensaje que damos en el grupo conducido viene de nuestra pastora también, ¿verdad? Y viene basado en la palabra, ¿verdad? Entonces, si ellos tal vez no entienden y tal vez en el momento, ¿verdad? No podemos responderle, ¿verdad? Entonces, pero tampoco podemos dejar al hermano ahí como que dudando qué sería lo que me quiso decir, ¿verdad? Por eso es algo importante que como leer la palabra, ¿verdad? Estar instruido en la palabra. Por eso es que decía el versículo que le comentaba a mi hermano Kendall, ¿verdad? Dice que va a haber hambre y sed, ¿verdad? Pero no hambre de alimentos, sino que de buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que irán del norte al sur, de mar en mar buscándola, y dice que no la van a hallar. Entonces, para mí, este tiempo es algo muy importante, leer la palabra de Dios, porque es la única, la espada, ¿verdad? Esa es la espada, ¿verdad? Que debemos de tener. Y como decía el versículo, ¿verdad? Colosenses 3:16, que habiten todos ustedes la palabra de Cristo, ¿verdad? Y con toda su riqueza, la palabra de Dios es rica, ¿verdad? Cuando la amamos, la atesoramos en nuestro corazón, ¿verdad? Y así nosotros podemos decírselo a los demás también, ¿verdad? Y si hay algo que tenemos alguna duda, posiblemente quiere decir que necesitamos aprender más, y eso es bueno, ¿verdad? O sea, a veces no es sentirse como que hay que tirar, no supe esa respuesta, no, qué bueno, porque me lleva también a ir a aprender, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en los grupos. Creo que gracias a Dios porque Dios nos ha tenido dentro de su misericordia participando
de los grupos conducidos con propósito. Entendemos de que es un esfuerzo que requiere dedicación, ¿verdad? Que requiere sacrificio como todo en la vida, ¿verdad? Estudiar requiere esfuerzo, dedicación, trabajar, atender una casa, cualquier cosa en la vida va a requerir una dedicación. Y creo que la mejor dedicación que nosotros podemos tener es poder compartir un grupo conducido con propósito, el saber de que Dios nos permite, como por ejemplo este momento, donde aprendemos, donde estamos hablando de cosas que son del Señor, ¿verdad? Qué mejor que el Señor nos encuentre hablando de cosas de Dios, participando en las cosas de Dios, que dice la Biblia que para eso pues fuimos creados, ¿verdad? Entonces creo que podemos extenderle una invitación a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Para que participen de un grupo. Entonces tal vez, no sé, hermana Emma, hermana Juanita, ¿cómo invitaría usted a los hermanos? ¿Qué razón le daría a usted a los hermanos para que participe de un grupo conducido con propósito? Sí, yo a los hermanos los invito a participar en un grupo porque es la manera de crecer. Uno, porque Dios siempre quiere trabajar en uno, porque muchas veces nos ocupamos en trabajar en los demás, pero a través de la palabra Dios trabaja en uno. Y así como líder, uno va creciendo a través de ese grupo, porque ese grupo le enseña muchas cosas a uno también como persona, como el compartir, cosa que tal vez yo antes no hacía. Yo era muy aparte y Dios me ha permitido ese acercamiento. Entonces vea que no solo el grupo aprende, el líder aprende, y también invitarlos. ¿Por qué? Porque de esos grupos nacen liderazgos también. Se forman otros grupos, otros líderes, ¿verdad? Entonces es muy importante. A veces queremos liderazgos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a ser líderes? Formando parte de un grupo conducido. Y puede ser el día de mañana, si es el propósito de Dios, si es la voluntad de Dios, y Dios perfecciona, da el don, da el talento. Dios lo va a hacer, pero hay que acercarse al grupo, ¿verdad? Algo muy importante, el llamado que se le hace a los hermanos, ¿verdad? Iglesia Nueva Vida con Propósito le hace un llamado a ser parte de un grupo conducido con propósito, donde va a ser instruido por medio de la palabra, donde va a ser enseñado, ¿verdad? Y poder compartir todo lo que se vive en la palabra de Dios, porque ahí es donde, como estamos viendo el mensaje, ser transformado por la palabra de Dios. Como hablábamos ahora antes de que empezáramos a grabar, no tenemos que venir a exagerar cosas, ¿verdad? Ni a inventar nada. Dichosamente, en la misericordia de Dios, lo que compartimos hoy, lo que hemos vivido, milagros, compañerismo, aprender de la palabra, hemos crecido ahí, hemos crecido en los grupos. Entonces, por eso es que podemos lanzarle hoy la invitación a toda la iglesia, a los que nos estén escuchando, de que esto que hemos compartido en este tiempo es una vivencia que hemos tenido y que gracias a Dios nos ha permitido ver personas crecer. Nos ha permitido crecer a nosotros, conocer un poquito más a Dios. Y creo que todos tenemos la necesidad de ese conocimiento, la necesidad del crecimiento. Entonces, lanzamos la invitación, ¿verdad?, a toda la iglesia, a todo aquel que quiera participar de los grupos conducidos con propósito, a que nos busquen, ¿verdad?, a que se informen. Vamos a estar este domingo compartiendo, si Dios lo permite, en la iglesia, información acerca de los grupos. Así que pues los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la iglesia, y ahí podrán obtener más información, ¿verdad?, de lo que es los grupos conducidos con propósito de nuestra iglesia. Así que gracias por su atención y pues bendiciones para todos. Amén.